Hola, bienvenido a este estudio de pasajes de la Biblia. Espero que sigamos aprendiendo juntos. Recuerda, la manera más sencilla es la lectura y el comentario que añadimos a cada capítulo de la Escritura. Así que acompáñanos en todo este recorrido por el Evangelio. Bendiciones y prepara tu apunte, toma tu nota, elabora tus preguntas y comentarios y vamos a seguir comentando y comunicados. Capítulo 11. La entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. ¡Hosana en las alturas! Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Maldición de la higuera estéril. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Purificación del templo. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿No está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. La higuera maldecida se seca. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno,
para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. La autoridad de Jesús. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús, respondiendo, les dijo: Os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: Si decimos del cielo, dirá: ¿Por qué, pues, no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús: No sabemos. Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Amén, amén, amén. Bueno, pues hemos escuchado el capítulo 11 del Evangelio de Marcos y continuamos aprendiendo la preciosa palabra, el Evangelio. En este Evangelio, a manera de resumen, encontraremos 5 porciones. La primera es la proclamación Oshiana, Oshiana, Baruch haba Beshem Adonai. La siguiente porción, la que nos habla acerca de la higuera maldecida. La siguiente porción, la que nos habla acerca de la purificación del templo, la denuncia pública de Yeshua por causa de la corrupción. Y la siguiente porción también nos habla de la higuera a la cual ya había maldecido el Señor, que se seca, ¿verdad? Y la lección que da a sus discípulos. Y finalmente concluimos con el cuestionamiento de la autoridad del Mesías Yeshua y con qué sabiduría le responde para que ellos, ¿verdad? Viendo y pudiendo reconocer, pues nieguen una vez más lo que ya de antemano saben, que la autoridad viene de Dios y saben que Él, ¿verdad? Ha venido con un propósito claro, por eso manifiesta que Él es el Mashiach, Él es el Mesías. Bien, así que me gustaría iniciar haciendo este pequeño comentario de algunas porciones donde podemos encontrar algunas notas interesantes que nos van a ayudar a mejorar nuestra comprensión de las palabras, de los conceptos, de los versículos bíblicos que están aquí, puedan ser mejor explicados en su contexto hebreo o en su contexto original. Así que miren, pues bueno, aquí ya está el Señor cerca de Jerusalén y cómo, ¿verdad?, envía a los discípulos a buscar aquel pollino y con toda precisión y exactitud conforme él lo había dicho. Así los discípulos sucedió con ellos, así los discípulos lo vieron y comentaron lo que Yeshua había requerido y además no solo que lo pidió, sino dicen, lo devolverá, ¿ok? Lo regresará, te lo devolverá. Y es cierto. Bien, ahora, ¿qué sucede en la famosa entrada triunfal a Jerusalén? La proclamación, ¿verdad? Que en el verso 8 dice, también muchos tenían sus manos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, y miren, que este acontecimiento de la proclamación de Yeshua realmente como el heredero legal al trono de David, es impresionante, ¿verdad? Es impresionante cómo la fama de Mashiach y cómo su reconocimiento pues se había verdaderamente extendido y ya era a tal grado que el pueblo, como hemos dicho siempre, el pueblo amaba
y sabían que Yeshua, ¿verdad? Por las señales, por su doctrina, por sus evidencias era el Mashiach. Y dice aquí, ellos proclaman, ¿verdad? En su lengua natal, porque esto es la porción del Salmo 118, verso 25 y Salmo 118, verso 26. Dicen Oshiana. Entonces aquí está una palabra hebrea, Oshiana, que dice, que se traduce salva ahora, sálvanos ahora, del Salmo 118, 25. Bendito el que viene en el nombre del Señor, y como lo decía hace un momento, Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así dicen a respecto de Yeshua, el que viene. Luego el verso 10 dice, bendito el reino de nuestro Padre. Por eso hemos entendido que el reino es Mashiach, ¿verdad? Que viene. Mashiach es el reino de Dios. Dice, bendito el reino de nuestro Padre David, que viene. Oshiana en las alturas, Osana en las alturas. De esta manera el Señor es recibido, reconocido y proclamado, ¿sí? Entre el pueblo, y entró Yeshua en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Y bueno, aquí hay un acontecimiento muy particular, vuelvo a repetirles, ¿verdad? Que creo que el Evangelio ha sido claro siempre de mostrarnos, y todo el resto de los escritos de los apóstoles, que las cosas que Yeshua hacía eran para nuestra enseñanza. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló, sin hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coman nadie fruto de ti. ¿Y qué pasó? Lo oyeron sus discípulos, ¿ok? Así que ellos escuchan sus palabras y quizás no saben con toda claridad cuál es la causa de estas palabras, pero el capítulo se encarga de explicarnos, ¿verdad? La conexión que tiene hacia adelante cuando vuelvan a pasar por ahí. Mientras, la siguiente porción, que es muy interesante respecto a la purificación del templo, pues bueno, vale la pena reconocer que esta denuncia pública que el Mashiach hace, ¿verdad? Estando allí en el área lateral del patio de los gentiles, donde se hace ese intercambio comercial para preparar para los sacrificios, todos los que iban a realizar sus sacrificios, ¿verdad? Aquí se hace una denuncia pública, ¿ok? Y el Señor dice, no está escrito mi casa, casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y esta es una profecía bíblica, Jeremías 7:11. Aquí hay una cita de Isaías 56:7. Pueden revisarlas. Y básicamente nosotros vamos a ver hacia quién fue la denuncia. Sí, ¿quién resultaron los más ofendidos? ¿Quiénes son los que tuvieron menos temor? ¿A quién les preocupó más? A los vendedores que estaban allí, que solamente estaban facilitando que los peregrinos que venían de lejos pudieran no venir cargando con los animalitos, sino aquí adquirirlos para el sacrificio, o los escribas y los principales sacerdotes. El verso 18 dice, y lo oyeron los escribas y principales sacerdotes. Así que estos son los más ofendidos, los denunciados, los exhibidos. ¿De qué? La corrupción del templo. Por eso dice, buscaban cómo matarle. Entonces, si este acto no tenía relación con ellos y era simplemente porque el Señor quería, pues, que fuera un poco más ordenado a la cuestión del templo, ellos, ¿qué asunto tendrían que ver, verdad? No, esto es una denuncia directa al sumo sacerdote, a los sacerdotes y los escribas que están ministrando en el templo en ese tiempo, y que bueno, pues ya esto solo ha sido una corrupción, ni siquiera un intercambio mercantil justo, sino una corrupción. Sí, ustedes saben lo que es una corrupción. Vaya exhortación que le hacen, y miren, la actitud que ellos toman es quieren matar a Mashiach. ¿Ok? Las palabras de él en verdad les infundieron miedo. ¿Por qué? Por cuanto todo el pueblo estaba admirado de la enseñanza de Mashiach. La doctrina es la Torah de Mashiach. Su Torah, su explicación, el sentido que le daba de cómo se honraba, adoraba a Dios. Así que, bueno, continuamos ahora en el relato. Al día siguiente, por la mañana, ven la higuera seca
y los apóstoles se acuerdan de las palabras de Mashiach, y entonces él les dice, tened fe en Dios, ¿sí? O sea, tengan confianza. Recuerden que fe es creer, confiar y obedecer. Fe, la palabra es emunah, y más que el verbo tener, ¿verdad? Sí, implica ser, ¿verdad? En el hebreo tener no es conjugado, no está conjugado, más bien se dispone para ti, ¿ok? Está dispuesto para ti, o en otras palabras, sé fiel a Dios, confía en el Señor. Y entonces aquí está la gran lección, porque es cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, pero no solo es el hecho de abrir la boca y hablar, sino le precede a este acto la absoluta confianza en el Señor. ¿Sí? La absoluta creencia, confianza y obediencia a Dios. Sí, eso es ser fiel, esto es lo que implica la fidelidad. Quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Pero si simplemente nos quedamos con la idea de que la fe es yo creo y lo digo, lo confieso, lo creo y lo confieso, sin involucrar la obediencia, quedamos parcialmente, ¿verdad? Pero por eso el lenguaje, el idioma hebreo, da la posibilidad de profundizar un poquito más de qué manera esto puede acontecer, tal como lo dijo el Señor, tener fe en Dios, es decir, que esté la emunah, la fe, la confianza y la obediencia en ti. Si tú eres fiel a esto, si tú actúas en fidelidad a lo que has creído y caminas en obediencia a su palabra, entonces cuando abras tu boca, porque no la vas a abrir solo porque sí, y no vas a actuar porque no se trata de hacer milagros y señales solo por placer o solo porque yo creo que lo puedo hacer, sino que realmente debemos entender que todo debe ser para honrar y glorificar a Dios. Tiene que ser con un propósito divino, tiene que ser por una razón que cumpla el propósito de Dios. ¿Ok? Dice, por tanto os digo que todo lo que pides orando, creed, aquí está, que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estés orando, perdonad. Aquí hay una clave maravillosa que el Señor también nos da para que las cosas sucedan como Él quiere, ¿verdad? Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y aquí está esta lección, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas, ¿ok? Fíjense qué relevante es el perdón, así que no siempre solamente es declarar y hablar y confesar, sino está implícito el carácter, está implícito las relaciones. Una buena relación con Dios y una buena relación con el prójimo forma parte de la base fundamental o del piso sobre el cual nosotros vamos a levantar nuestras oraciones. Y finalmente el capítulo concluye con este cuestionamiento que se hace de la autoridad de Mashiach, ¿sí? Allí en Jerusalén, cuando el Señor hizo la denuncia pública mostrando su autoridad, su doctrina, su enseñanza, quién era él, qué carácter tenía, ¿verdad? Ahora entonces quieren cuestionarle, ¿sí? Eh, los escribas, los principales sacerdotes y los ancianos, los que le querían matar, ¿verdad? A ver qué manera le hacen caer. Entonces dice, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Como el Señor conoce su corazón, ya lo hemos leído en otras porciones del Evangelio, sabe las intenciones que ellos tienen, entonces, ¿verdad? De la manera más judía, le vuelve a contestar, porque ya es una costumbre entre judíos al conversar, ¿verdad? Responder una pregunta con otra pregunta. Así lo hizo Mashiach. Os haré también una pregunta y si ustedes me contestan, yo les diré con qué autoridad lo hago. Entonces es respecto del bautismo de Juan. ¿Era del cielo o era de los hombres? Y ahí la misma escritura nos lo muestra, cómo, ¿verdad? Ellos no sabían qué contestarle porque sabían la respuesta, sabían que era del cielo, pero ¿qué sucedía? No querían decirlo, porque si lo decían que era del cielo, entonces tendrían que reconocer también que Yeshua venía de arriba, ¿ok? Ahora, si decían que era de los hombres, el pueblo estaba escuchando y el pueblo dirá, no, estos son unos engañadores, porque todos sabemos que Juan es un verdadero profeta de Dios. Y como temieron y no dijeron la verdad, entonces dijeron, no sabemos,
Así que Yeshua de la misma manera, si ellos no logran reconocer, no quieren entender, les dice, tampoco yo os digo con qué autoridad hago las cosas. ¿Sí? Porque esto era una situación donde pudieran, ¿verdad?, hacer tropezar al Mesías o, ¿verdad?, hacerle caer o denunciarle, ¿verdad?, en alguna manera. Bien, pues bendito sea el Eterno. Seguimos estudiando.